Colombia ya es un aliado estratégico. Así es. La noticia retumbó de inmediato en todo Washington, porque un movimiento inesperado ha roto décadas de dependencia colombiana. Y es que la firma de un memorando en Bogotá no se perfila como un simple trámite diplomático, sino como la puerta de entrada a la red global que China expande sin límites. Así, lo que antes parecía inamovible cambió de un golpe. Colombia dejó de ser el peón obediente y pasó a ser socio directo de la potencia que amenaza con desbancar a Estados Unidos. El blindaje es real, el giro es histórico y las consecuencias son ineludibles. ¿Qué firmaron Colombia y China? Estados Unidos respondió: no podrán tocar a Petro, pues la firma del memorando entre Colombia y China no se consolidó solo como un mero acto burocrático ni un simple apretón de manos. Se trata de un terremoto político y económico que estremeció a Washington y dejó claro que Pekín ha blindado al presidente colombiano dentro de la mayor red comercial del planeta. De esta forma, lo ocurrido en Bogotá entre la Superintendencia de Industria y Comercio y la Administración Estatal para la Regulación del Mercado de China selló la entrada de Colombia a la iniciativa de la Franja y la Ruta, un proyecto que ya arrastra a más de 150 países y derrumba la hegemonía estadounidense. En efecto, Cielo Rusinque, jefa de la superintendencia, fue directa al afirmar que el acuerdo refrenda la firme voluntad de ambas naciones de trabajar decididamente para fortalecer la cooperación mutua, dejando en claro que no se trata de papeles simbólicos, sino de una jugada que blindará a Colombia con el poder de Pekín. Así, la funcionaria advirtió que la conjunción de estas capacidades y necesidades nos permitirá avanzar hacia un comercio más seguro, innovador y sostenible, y facilitará la integración de nuestras economías en cadenas de valor globales, golpeando con fuerza el monopolio de Washington y sus viejas recetas comerciales. Por ello, el memorando apunta a romper un déficit comercial de $14.000 millones con China, cifra que asfixiaba a Colombia, pero que ahora será convertida en palanca de inversión, de diversificación exportadora y de proyectos de infraestructura que transformarán la economía nacional bajo el respaldo chino. En ese sentido, no se habla de simples números, sino de una integración brutal en la red económica más grande y poderosa del planeta. La Franja y la Ruta significa carreteras, ferrocarriles, puertos, energía limpia, transferencia tecnológica e innovación, un arsenal de proyectos que desbarata décadas de dependencia hacia Estados Unidos. Por lo mismo, el viaje de Gustavo Petro a Pekín hace unos meses no fue un paseo diplomático, fue el golpe definitivo que formalizó la adhesión plena y que selló el destino. Colombia dejó de ser el bastión dócil de Washington y se subió al tren de la nueva ruta de la seda. Además, el acuerdo compromete a ambas naciones en cooperación científica, tecnológica e innovadora, metiendo a Colombia en el circuito más ambicioso de transferencia de conocimientos con la ya primera economía del planeta. Con ello, el país accede a prácticas sostenibles, tecnologías limpias y proyectos productivos que redefinirán su papel en el tablero. De este modo, Colombia ya no será simple receptora de productos. Ahora se inserta en cadenas de valor globales, con industria, innovación y proyectos conjuntos que incluyen infraestructura física y tecnológica. Pekín no entrega migajas, entrega inclusión plena, a diferencia de Occidente que siempre impuso dependencia y atraso. Asimismo, el memorando abre paso a proyectos colosales en infraestructura física como carreteras y ferrocarriles, vitales para un país con problemas crónicos de conectividad. Cada kilómetro financiado por China será también un blindaje político, porque cada obra llevará la marca de Pekín y servirá como muro contra presiones externas. Por eso, Washington observa con pánico este movimiento. Durante décadas controló a Colombia como pieza central de su estrategia militar y económica. Pero hoy la realidad es otra. Bajo Petro, Bogotá manda un mensaje feroz. Su futuro ya no se escribe bajo la sombra de Estados Unidos, sino bajo la potencia china. De ahí que la presencia de China funcione como escudo político. Al integrarse a la ruta de la seda, Colombia pasa a ser un aliado que Pekín no dejará caer.
Cualquier intento de presión, desestabilización o ataque político contra Petro se convierte automáticamente en un desafío directo a la influencia del gigante asiático. Aunque no se hable de cláusulas militares, el efecto protector es indiscutible. China ha demostrado que defiende a sus socios en organismos internacionales, bloqueando sanciones y castigando a quienes desafían sus alianzas. Colombia, ahora dentro de la ruta, entra también en ese anillo de protección diplomática y económica. Por eso, las palabras de Rusinque no fueron frases huecas. Con el memorando se abre un plan de trabajo diseñado para fortalecer la confianza institucional y modernizar las reglas comerciales, garantizando que los intercambios se den en igualdad de condiciones, muy lejos de los abusos que impuso durante décadas la hegemonía occidental. En consecuencia, la narrativa de aislamiento que opositores de Petro intentaron vender queda pulverizada. Colombia no está sola ni marginada. Está respaldada por Pekín, convertida en socio estratégico de la red económica más ambiciosa de la historia, blindada frente a la hostilidad externa y frente a los detractores internos. A la vez, el acuerdo contempla compromisos en tecnologías limpias y sostenibles aplicadas en agricultura, transporte y construcción. Esto coloca a Colombia en la primera línea de la transición energética mundial, transformando sectores que hasta hoy habían sido relegados por la falta de inversión y el control de Estados Unidos. Por lo tanto, cada carretera construida bajo inversión china, cada ferrocarril o proyecto agrícola sostenible, será también un candado contra la injerencia extranjera, porque esos proyectos se atan directamente al músculo financiero y estratégico de Pekín, que no dejará que nadie toque a un socio de la ruta. En este contexto, Petro no solo refuerza su posición interna, sino que se planta en la escena global con respaldo tangible. La Franja y la Ruta no es un club de discursos, es una maquinaria que se mueve con inversiones colosales y que protege a sus aliados de los zarpazos de Occidente. Del mismo modo, Estados Unidos mira cómo se desmorona su hegemonía regional. El bastión histórico que representaba a Colombia ya no le pertenece. Ahora figura en la lista de países que abrazan un modelo alternativo, uno que no exige sometimiento político, sino que ofrece cooperación real y respaldo concreto en sectores clave. En consecuencia, el blindaje de Petro se traduce en hechos: inversiones, carreteras, proyectos tecnológicos, financiamiento y presencia en cadenas globales de valor. Cada paso firmado con Pekín representa un muro que se levanta frente a los intentos de Washington de recuperar un control que perdió para siempre. Por eso, el memorando de Bogotá no es un punto de llegada, es apenas el inicio de un proceso irreversible. Cada paso siguiente significará más inversión china, más proyectos conjuntos, más cooperación tecnológica y sobre todo más presión sobre Estados Unidos, impotente frente al avance de la ruta de la seda. En efecto, la caída del monopolio estadounidense en América Latina ya es visible. Colombia, que por décadas fue el ejemplo de aliado obediente, aparece hoy como socio estratégico de China. Y esa transformación no se hizo en discursos vacíos, sino en documentos firmados con compromisos que estremecen a Washington. Finalmente, la adhesión colombiana a la Franja y la Ruta tiene un valor simbólico demoledor, pues rompe de una vez por todas con la narrativa de patio trasero de Estados Unidos. La entrada de Pekín convierte a Colombia en campo de disputa real, donde Washington ya no dicta las reglas con comodidad. Así pues, lo ocurrido en Bogotá no fue un gesto aislado, ni un movimiento cualquiera. Fue el acto que cambió la posición de Colombia en el tablero mundial. La ruta de la seda avanza sin freno. Colombia se integra plenamente. Y Gustavo Petro queda blindado bajo el manto protector de Xi Jinping.